In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria, sede sapientiae, ora pro nobis. Vamos a comenzar ahora el tercer capítulo que, como veis, se titula La moral como retorno de la criatura racional a Dios, y en este tercer capítulo, el capítulo que está en el centro, en realidad vamos a seguir para estas cosas la idea principal que hay en la Suma Teológica de Santo Tomás, aunque no lo desarrollaremos, la misma idea que hay en el Catecismo de la Iglesia Católica, donde se ve la cuestión de la moral como aquello que tiene que hacer el hombre para alcanzar su fin, con lo cual algunas cuestiones sobre la gracia o sobre la justificación quedan insertadas dentro de este apartado, igual que propiamente lo que es la moral, porque ha habido muchas discusiones si la teología moral es formal o esencialmente distinta de la teología dogmática y todas estas cosas. En Santo Tomás todo esto carece de sentido, porque la teología es una. La unidad de la teología viene de que su objeto formal consiste en que ha sido revelada, y hablamos de las cosas de Dios y de lo que tiene que ver con Dios. En ese sentido, simplemente el tema de la moral es cómo la criatura consigue su fin, gracias a Cristo. Fijaos que lo pongo resumido en este primer parrafito, que además, de nuevo, el credo del pueblo de Dios de Pablo VI nos lo marca con mucha sencillez. La vida moral no es otra cosa que el camino del hombre para conseguir su fin gracias a Cristo, es decir, acoger progresivamente en su vida la redención de Cristo, venciendo el pecado y sus consecuencias. Claro, porque lógicamente la situación del hombre es la de estar marcada por el pecado, por eso también hablaremos en este punto del pecado original. El fin consiste en participar de la vida eterna de Dios, que se entiende de una manera técnica y, como se explicará más adelante, ver a Dios. La visión de Dios, recordáis que en antropología teológica indicamos algo de esto, pero luego lo repetiremos un poco. Y para esto creo que es especialmente interesante estas líneas del credo del pueblo de Dios de Pablo VI. Solamente Dios nos puede dar ese conocimiento justo y pleno de sí mismo, revelándose como Padre, Hijo y Espíritu Santo, de cuya vida eterna estamos llamados por gracia a participar aquí abajo en la oscuridad de la fe y más allá de la muerte en la luz eterna. Fijaos, aquí aparece el tema de ese llamamiento, de esa vocación, por tanto, el tema del fin. Bueno, antes de nada, antes de seguir, porque esto es un poco lo más genérico, vamos a ver un poco la estructura que tiene este capítulo. Fijaos que la primera cosa, está dividido en tres apartados, después de que digamos esto en general. El fin del hombre, porque cualquier indicación acerca de la moral, lo primero que tiene que ver es cuál es el fin, en qué consiste el fin del hombre. Luego, los medios para alcanzar ese fin, y ahí de nuevo salen multitud de reflexiones sobre la moral. Y el tercer apartado sería de la situación del pecado a la justificación. Nosotros tenemos que alcanzar ese fin, tenemos que emplear determinados medios, pero claro, la situación con la que nos encontramos es que estamos marcados por el pecado. Desde el pecado original tenemos que alcanzar la justicia. Antes hemos hablado de estos medios en general, y aquí habrá que precisar un poco cómo se consigue ese paso del pecado a la justificación. Pero creo que el orden es bastante sencillo. Fin del hombre, medios para alcanzar el fin, digamos, eso sería cuestiones de moral más general, y luego cómo pasamos del estado de pecado al estado de justicia. Los que hayáis visto, si en algún momento habéis leído la edición anterior que hice de este librito, notaréis que esto está bastante cambiado, porque antes había aquí cosas directamente de la creación, luego de la redención, pero creo que algunas personas me dijeron que faltaba tratar algo más en torno a la moral, y creo que de esta manera queda incorporado. Fijaos, de todos modos, para tener otro texto que también nos puede ayudar mucho, recuerdo aquí además que este fin, remontarnos a Dios, se entiende no simplemente conocer que existe Dios o que hay un principio de todas las cosas, sino alcanzar la amistad divina. Esto ya solo es posible mediante la gracia, y fijaos que esta idea
la resume muy bien la colecta, que en la distribución actual del misal romano es el 20º domingo de tiempo ordinario. Oh Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde la ternura de tu amor en nuestros corazones, para que amándote en todo y sobre todas las cosas, consigamos alcanzar tus promesas que superan todo deseo. Esta idea de que las promesas de Dios, nuestro fin, supera incluso lo que podemos desear, va más allá. Y para conseguirlo va a hacer falta la ternura del amor de Dios en nuestros corazones, el tema de la caridad, como veremos luego. Bien, vamos a comenzar ya propiamente lo que es el fin del hombre, como este primer apartado importantísimo de la moral esperada. Lo primero que os comento aquí es que el tema de la finalidad tiene unas dimensiones filosóficas muy importantes, y de nuevo me remito al anexo con los preámbulos de la fe, porque ahí comentó algunas cosillas sobre la finalidad. Lo que pasa es que aquí vamos a partir de la enseñanza de la fe, que nos habla de que el hombre está llamado por Dios a alcanzar la bienaventuranza eterna. Fijaos que esto no es simplemente una cosa, se podría pensar, bueno, esto es algo que aparece ya en Aristóteles, el plantear la ética en el sentido de buscar la felicidad, sí, pero es que está en las bienaventuranzas, está en el Evangelio. Fijaos que antes del gran discurso que hay en el capítulo 5 del Evangelio de San Mateo, lo primero son las bienaventuranzas. Por tanto, la felicidad, que es el fin que buscamos. Obviamente, en el hombre hay un deseo de felicidad, es un deseo de felicidad que solo puede ser saciado por Dios mismo, porque los bienes materiales, la fama o cualquier otro tipo de bienes no satisfacen del todo al hombre. Le satisfacen hasta un cierto punto, por supuesto, porque son bienes, no vamos a negar que sean bienes, pero siempre el hombre se queda deseando algo más. Y atención, porque lo que existe en el hombre es un deseo de felicidad que forma parte de la naturaleza humana, pero no es que toda persona esté buscando conscientemente ese encuentro con Dios. Acordaos lo que hemos visto en la oración anterior. Tus promesas que superan todo deseo. Deseamos la felicidad en general, pero para alcanzar esas promesas tenemos que movernos con ayuda de la misma gracia de Dios. Por eso es lo que os indico aquí, que esta bienaventuranza es sobrenatural. Esto quiere decir que excede las fuerzas, incluso la misma capacidad de desear que tiene la criatura, porque se trata de algo radicalmente divino. Y acordaos, porque aquí si no es muy fácil caer en la tentación platónica, en la ontoteología, en el ontologismo, en este tipo de cosas. El pensar que la criatura, cuando ya desea cualquier cosa así, digamos, intelectual, es que ya requiere a Dios o está en contacto con Dios o automáticamente desea a Dios. No, eso no es así. No somos naturalmente divinos. Y eso los primeros padres de la Iglesia, los padres apostólicos, lo recordaron mucho. Insistieron en el aspecto fundamentalmente material del hombre para que no se pensara que el hombre es solo el alma o que el alma ya es divina. No. Lo sobrenatural es algo que supera incluso la realidad espiritual que constituye al hombre, que forma parte del hombre y que es su alma. Por eso, como os indico aquí, preguntar por lo sobrenatural equivale a preguntar por la relación que hay entre los dones que nos hacen ser hijos de Dios y la vida eterna, y eso por una parte, y por otra parte el hombre considerado en sí mismo. Claro, esto tiene mucho que ver con la novedad que aporta Cristo, porque si resulta que Cristo no nos aporta nada, sino que ya lo tenemos en nuestra naturaleza, pues ¿para qué hace falta Cristo? O sea que por una parte el hombre tiene una naturaleza, su alma espiritual es forma del cuerpo, pero estos dones que Dios ha preparado para nosotros superan esa naturaleza, son sobrenaturales. Y repito que aquí es que es muy fácil, porque fijaos que en el platonismo el lío estaba clarísimo desde el principio. Para los platónicos, lo divino son las ideas. Lo propio del conocimiento del alma humana son las ideas, luego el hombre ya es divino y su orden se mueve en torno a lo divino, pero por un pecado pues ha adquirido cuerpo, ha caído a este mundo y todo ese tipo de cosas. Pero el problema estaba que como para Platón no hay un Dios personal, sino que existe lo divino y lo divino son las ideas y el hombre conoce las ideas, ya el hombre naturalmente es divino. Esto en un planteamiento cristiano no tiene sentido.
Bien, obviamente la Sagrada Escritura no se plantea este problema de una manera técnica, pero sí recuerda, por una parte, la novedad de lo que nos trae Jesucristo. Se habla de un nuevo nacimiento, de una regeneración, se habla también de que ese fin último será ver cara a cara a Dios, que está más allá de lo que el hombre puede desear, y en la época patrística también se subrayó muchísimo que el alma no es divina, y esto se empleó en las controversias para demostrar la divinidad del Espíritu Santo. Decían algunos padres, el Espíritu Santo es divino y el Espíritu Santo diviniza al hombre. Si el hombre ya fuera divino, ¿qué faltaría el Espíritu Santo? Ese argumento no serviría de nada. Por otra parte, en San Agustín empezáis a tener ya con claridad la distinción entre la naturaleza y la gracia. Cuando habla, por ejemplo, de que los ángeles, evidentemente antes del pecado de los ángeles, por una parte Dios les otorga la naturaleza, los crea en su naturaleza y les concede la gracia. Deja claro que no es lo mismo. Y desde el punto de vista magisterial sí que ha habido toda una serie de intervenciones para distinguir una cosa y otra. Fijaos que en el apartado de la verdad de los misterios cristianos, cuando habíamos visto las distinciones entre razón y fe, sobre todo frente al racionalismo, se recordaba que la fe era algo superior. Lo mismo sucede con el tema de la gracia y la naturaleza. Vamos a ir viendo una serie de indicaciones magisteriales. El Concilio de Vienne, en el 1312, recordaba que el fin último del hombre, la visión de la esencia divina, supera las posibilidades de la criatura y era algo sobrenatural. Y eso lo deja claro cuando dice lo siguiente, cuando condena esta proposición. Cualquier naturaleza es en sí misma naturalmente bienaventurada, y el alma no necesita de la luz de la gloria que la eleve para ver a Dios y gozarle en la bienaventuranza. O sea que, como veis, el Concilio de Vienne, que condenaba algunas afirmaciones espiritualoides de Vegardos y Beguinas, estos venían a decir algo bastante platónico, como si ya la naturaleza intelectual en sí misma fuera bienaventurada. Repiten que no, y va a hacer falta la luz de la gloria, va a hacer falta la gracia para elevarle. Por otra parte, también posteriormente, en el siglo XVI, frente a Bayo y Jansenio, se recordó que los dones de la gracia, incluyendo los dones que recibe la humanidad en el primer momento, no son naturales. Los bayanos decían la sublimación y exaltación de la naturaleza humana al consorcio de la naturaleza divina fue debida a la integridad de la primera condición y por ende debe llamarse natural y no sobrenatural. Y posteriormente el sínodo de Pistoia había dicho alguna cosa parecida. Ya en el siglo XX, la Humani Generis de Pío XII había recordado que la noción de criatura intelectual no conlleva la idea de visión de la esencia divina. Fijaos lo que había dicho en la Humani Generis. Otros desvirtúan el concepto de gratuidad del orden sobrenatural, pues opinan que Dios no puede crear seres intelectuales sin ordenarlos y llamarlos a la visión beatífica. O sea, como si crear un ser intelectual ya fuera lo mismo que llamarlo, que ordenarlo a la visión beatífica. El Papa decía que esto no era así, porque la visión beatífica es algo sobrenatural. Fijaos que estos textos magisteriales insistían en la situación de los primeros hombres antes del pecado. Porque claro, uno podría decir, bueno, después del pecado está claro que la gracia, el don del Espíritu Santo, pues es claramente distinto de nuestra naturaleza, porque como hemos pecado, ya estamos en pecado y tenemos que pasar a la gracia. Pero si lo miramos antes del pecado, que era lo que decía Bayo, en realidad la gracia, el don del Espíritu Santo, era una cosa que nos correspondía por nuestro propio derecho y por nuestra propia naturaleza. Y por eso la Iglesia tuvo que decir que no, ni antes del pecado ni después del pecado, la gracia es una cosa a la que tengamos derecho. Bien, por otra parte, la vocación del hombre, ya hemos visto que es esa unión con Dios en la visión beatífica que solo se puede alcanzar mediante la gracia de Cristo y es la única felicidad plena y perfecta según el designio de Dios, pero es completamente gratuita. O sea, en su entidad es completamente desproporcionada a la naturaleza humana, aunque le resulte muy conveniente. Claro, como se dice vulgarmente, a nadie le amarga un dulce. ¿Por qué es completamente desproporcionada? Pues muy sencillo. Fijaos que la visión de Dios consiste en que el entendimiento humano o el entendimiento angélico, digamos, es desproporcionada para cualquiera de los dos,
se une a la esencia divina, como si la esencia divina fuera su concepto. O sea, la esencia divina, por así decir, realiza la función de concepto respecto a ese conocimiento de que es la bienaventuranza. Fijaos que en nuestro conocimiento natural utilizamos semejanzas, imágenes de las cosas, incluso en el ámbito de la fe. Fijaos que para las proposiciones de fe empleamos frases o nociones que tienen que ver con el ámbito natural. Hablamos de padre, de hijo, empleamos la analogía. En la fe es cierto que el mismo Dios es quien nos mueve a creer. Quien nos mueve a aceptar, por ejemplo, que Jesús es el Hijo de Dios, es el mismo Dios. Pero seguimos empleando conceptos e imágenes. Mientras que lo propio de la visión de Dios es que ella no habrá ni imagen ni concepto, sino que es el mismo Dios, uno y trino, el que va a hacer las veces de ese concepto. Y para que esto sea posible, es para lo que se habla del Lumen Gloriae, que es una gracia particular a la que se refería ese canon del Concilio de Vienne que hemos citado antes, que nos permite esa unión especial con Dios, que es una unión que tiene que ver con el conocimiento, pero que se desborda luego en el amor. O sea, lo hemos planteado desde el punto de vista del conocimiento, pero fijémonos que esto luego tiene, desde el punto de vista de la voluntad, la correspondencia de la caridad y el amor a Dios. Por otra parte, esta visión desborda cualquier expectativa, porque claro, poseer la esencia de Dios, aunque sea como imagen conocida, solo es propio de Dios. O sea, a ninguna criatura le corresponde tener la esencia de Dios. Y esa visión va a ser la satisfacción de los deseos del hombre, porque el hombre siempre desea conocer y amar cada vez más en el ámbito creado en el que se mueve. Por eso, digamos, eso ya nos va a saciar plenamente, nos va a hacer estar eternamente contentos porque ya es algo de nivel divino. Precisamente esta trascendencia del fin último, que es concedido gratuitamente y por amor, que es muy conveniente a nuestra naturaleza, hace que podamos pensar en otra felicidad para el hombre o el ángel, para los que existen en la actualidad, aunque no fuera su felicidad plena y perfecta. Esto es lo que se afirmaba en la hipótesis de la naturaleza pura. O sea, digamos, suponiendo que Dios no concediera la gracia y una persona no tuviera un pecado mortal, ¿qué tipo de felicidad le correspondería? Eso era un poco lo que se discutía en el tema de la naturaleza pura. Aquí entrarían las discusiones acerca del limbo. Lo del limbo simplemente es decir, si alguien muere solo con el pecado original y no ha recibido la gracia de Dios, al menos le correspondería una felicidad natural que no sabemos muy bien exactamente en qué consiste, pero diríamos sería lo correspondiente, porque para alcanzar la vida eterna haría falta que Dios le infundiera a esa persona la gracia. En el caso de los niños muertos antes del bautismo, no sabemos si Dios les ha concedido esa gracia de una manera misteriosa o simplemente les corresponde esa felicidad natural. Pero repito, como esto es una cosa que no sabemos exactamente cuál es el designio de Dios, pues no merece la pena discutir mucho más, porque fijaos que en el caso de adultos, aunque no hayan podido recibir la evangelización, la gracia de Dios sí que puede acceder a ellos y pueden dar una respuesta a lo que Dios les está pidiendo, aunque sea de una manera misteriosa. Pero claro, en el caso de los niños muertos antes del bautismo, ni reciben la gracia del bautismo, porque no han sido bautizados, ni tampoco es que puedan hacer un acto movidos por la gracia para alcanzar la justificación. Es perfectamente posible que por otros medios Dios les infunda esa gracia, pero repito, eso es algo que no sabemos si se realiza o cómo se realiza. Bien, pues dicho esto sobre el fin del hombre, que repito es lo primero que tenemos que tener claro, ese fin del hombre, que es llegar a la visión beatífica, que es llegar al cielo, que es llegar a la felicidad eterna, ahora hacen falta una serie de medios para alcanzarlo, y es lo que vamos a ver en este apartado. Fijaos que divido el apartado 3.2 en el tema de los actos humanos y su moralidad. Vamos a ver qué es lo que tiene que ver la moralidad con el tema del fin, el tema de cuáles son los principios de los actos humanos, cómo hablar con más detalle de los actos humanos para poder realizarlos de tal manera que nos lleven a ese fin. Fijaos, aquí en el 141, hasta ahora hemos visto que el fin del hombre sobrepasa las fuerzas de la naturaleza y por eso nos hace falta una ayuda especial de Dios para alcanzarlo. O sea, no se trata simplemente
de que Dios nos mantenga en el ser y nos ayude en nuestro obrar. O sea, eso, acordaos que por ser criaturas existimos mientras Dios nos mantiene en el ser, mientras Dios nos mantiene en esa participación de ser, y también nos ayuda pues, a que podamos pasar de la potencia al acto, que podamos ir realizando las diversas operaciones. O sea, eso es una cosa, diríamos, que Dios en cuanto creador nos lo otorga. Hasta ahí a eso no se le puede llamar gracia. Lo que nos interesa es ver qué medios hace falta para que podamos alcanzar el fin que consiste en esa amistad con Él, porque ya hemos visto que es un fin que nos sobrepasa, es un fin sobrenatural. Entonces los medios tendrán que ser especiales. Fijaos que básicamente el medio fundamental es la venida de Cristo, su muerte redentora, su resurrección, el envío del Espíritu Santo, o sea, toda la misión de Cristo que luego nos va a otorgar esa transformación de la gracia para poder alcanzar el fin. Porque fijaos, y esta es la clave, como el hombre es un ser libre, debe alcanzar el fin mediante una serie de acciones que son libres y gracias a las cuales puede merecer ante Dios, de manera que su salvación va a ser a la vez gracia, porque podemos realizar esas acciones con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, y mérito, o sea, nosotros debemos colaborar. Fijaos que, repito, aquí es fundamental el tema de la libertad del hombre, porque Dios no hace que el hombre llegue a su fin, pero el hombre tiene que colaborar con eso. Esa colaboración es todo lo que se estudia al hablar del mérito. Por eso, fijaos, el Concilio de Trento había dicho que no se puede decir que las buenas obras del hombre justificado sean hasta tal punto dones de Dios, que no sean también buenos merecimientos del mismo justificado, o que éste, por las buenas obras que se hacen en Dios y el mérito de Jesucristo, de quien es miembro vivo, no merece verdaderamente el aumento de la gracia de la vida eterna y la consecución de la misma vida eterna, a condición, sin embargo, de que muriera en gracia. O sea que, fijaos, está recordando aquí el Concilio de Trento que, por supuesto, el origen de la justificación es la gracia, pero eso no quiere decir que podamos prescindir de las obras buenas, que podamos prescindir del mérito. Hay que colaborar para poder alcanzar ese fin en Dios. Y con esto ya en la Edad Media se había tenido que condenar esta afirmación de Pedro Abelardo, donde decía que el hombre no se hace ni mejor ni peor por sus obras, como si diera igual. No. Nos hacemos mejores y nos hacemos peores según las obras. Si las obras son coherentes con el fin, entonces nos hacemos mejores. Si las obras se oponen objetivamente al fin, nos hacemos peores. Y fijaos que de este modo, aquí va a surgir la obligación moral, porque la obligación moral en este planteamiento, que tiene siempre está orientado a ese fin, busca conseguir ese fin, no es el deber por el deber, tal como lo había planteado Kant, como si fuera, diríamos, una obligación moral que se nos impone, sino el deber por el querer. Dado que el hombre solo puede alcanzar la felicidad si pone su fin en Dios, y dado que algunos actos son necesarios para ello, ahí aparece la obligación moral. Con lo cual, como veis, la obligación moral es porque algunos actos son necesarios para alcanzar el fin y algunos otros actos son incompatibles con el fin, y ahí surgiría el pecado. Fijaos cómo lo resumía Santo Tomás. El precepto de la ley, al ser obligatorio, es de algo que debe hacerse. El que algo debe hacerse viene por la necesidad de algún fin. Luego resulta claro que la razón misma de precepto conlleva el orden al fin, en cuanto que se prescribe aquello que es necesario o conveniente para este fin. O sea que, como veis, el que algo esté mandado, que los mandamientos nos hablen de alguna cosa concreta, no es por una arbitrariedad de Dios o por una cosa así que se nos imponga sin que nadie sepa ni por qué no. No, eso no es así. Es que solo si realizas esos determinados actos vas a poder alcanzar el fin. Como si uno quiere ir, diríamos, a una ciudad que está hacia el norte, debe caminar hacia el norte. Si camina hacia el este, no va a llegar nunca a esa ciudad. Bien, ¿y cómo es esta actuación del hombre? Pues la actuación del hombre debe estar regulada por su propia realidad. Aquello que es el hombre en su naturaleza y aquello a lo que Dios le llama y le capacita de una manera especial. Acordaos que la gracia nunca elimina la naturaleza. Los actos que se opongan
a estos aspectos de la realidad del hombre, repito, tanto la naturaleza del hombre como todos los dones que Dios le da, el fin al que le llama, los actos que se opongan a esos aspectos serán pecados y que al final acabarán negando al mismo hombre, mientras que los actos que permitan avanzar hacia ese objetivo serán las obras buenas. Por tanto, si os fijáis, la moralidad básica viene del objeto de la elección, o sea, qué cosa estoy yo eligiendo que sea la que objetivamente me permite llegar al fin. Por eso el tema del objeto es el aspecto fundamental de la moralidad. También, por supuesto, pueden luego unirse otras cuestiones como el fin concreto al que un hombre quiere orientar determinado acto, que obviamente ese fin, diríamos, parcial, deberá estar en concordancia con el fin último, esa búsqueda de la felicidad, la visión de Dios, y también las circunstancias. Tener además presente que la libertad del hombre no es algo perfecto, no es algo aislado en sí mismo, sino que está siempre en una determinada situación. Porque esté en una determinada situación no quiere decir que no exista, o que la decisión dependa solo de la situación, no, depende de la realidad de la naturaleza humana, depende de la realidad de esa vocación a la que Dios llama el hombre. Las cosas que sean incompatibles con eso serán pecado. Y por eso es lo que os digo después, no todas las acciones son objetivamente compatibles con el fin. Por supuesto que una persona puede engañarse, y por eso la moralidad no puede depender solo de lo que alguien considere subjetivamente como su fin. No es que a mí esto me gusta mucho, esto me parece que está muy bien, sí, pero no es cuestión de que te parezca que está bien, es cuestión de que eso objetivamente te ayude a alcanzar el fin. Pongamos en el caso de un fin muy sencillo. A una persona le sienta mal comer muchos dulces, aunque le gusta mucho. Pues que yo quiero hacer esto porque eso, digamos, a mí me gusta mucho, sí, pero eso objetivamente va mal para tu salud. Aquí no es cuestión de que te guste o te disguste, o que tú tengas una opinión o que tú tengas otra. Esto es una cuestión de realidades. Tal alimento en tal persona produce objetivamente la destrucción o el daño de esa naturaleza, independientemente de que subjetivamente pueda gustar o pueda dejar de gustar. Por eso, la clave, como os digo aquí, es no separar la verdad sobre el hombre de su actuar moral. Aquí os pongo un texto muy interesante de un documento de la Congregación de la Fe, Persona Humana. Trataba fundamentalmente de ética sexual, pero da una serie de indicaciones genéricas que valen para toda la moral. Fijaos lo que dice aquí. A nosotros, los cristianos, Dios nos ha hecho conocer por su revelación su designio de salvación. Nos ha propuesto a Jesucristo, Salvador y Santificador, como la ley suprema e inmutable de la vida, mediante la enseñanza y los ejemplos de quien dijo: yo soy la luz del mundo, tal. No puede haber, por consiguiente, verdadera promoción de la dignidad del hombre si no se respeta el orden esencial de la naturaleza. O sea, hay un orden esencial de la naturaleza, hay una objetividad de la naturaleza que incluye, por supuesto, el aspecto propiamente material. Es cierto que en la historia de la civilización han cambiado y todavía cambiarán muchas condiciones concretas y muchas necesidades de la vida humana, pero toda evolución de las costumbres y todo género de vida deben ser mantenidos en los límites que imponen los principios inmutables fundados sobre los elementos constitutivos y sobre las relaciones esenciales de toda persona humana. Estos elementos y relaciones trascienden las contingencias históricas. Es evidente que en muchas, digamos, para muchas formas de actuar dependerá de la contingencia histórica. Si San Pablo hacía viajes en barco, era porque no había aviones. Ahora sería un poco absurdo hacer viajes en barco. No es que yo quiera imitar a San Pablo y voy a ir también en barco o en burro. No es exactamente eso lo que hacía San Pablo. Eso era porque utilizaba los medios que tenía en aquella época. Pero lo esencial, tenemos un alma inmaterial, tenemos un alma espiritual, estamos llamados a la unión con Dios, tenemos una naturaleza humana concreta, con una serie de dinamismos materiales que, digamos, incluyen ahí todo el campo de las pasiones, todo el campo de los deseos, está todo el tema de las relaciones objetivas que se establecen de unos con otros. Eso trasciende las condiciones históricas.
O sea, por supuesto que ha habido formas económicas, formas de comunicación completamente distintas y habrá que ver, por ejemplo, para mantener la justicia, para dar a cada uno lo suyo, es distinto en una circunstancia que en otra. Pero el principio de dar a cada uno lo suyo, eso se mantiene y así podríamos ver infinidad de ejemplos. Cuando la actuación del hombre se opone a Dios y a sus designios, entonces estamos con el pecado mortal, que no es simplemente una cuestión de una opción fundamental. Fijaos aquí de nuevo la observación que hace también el mismo documento de la doctrina de la fe. Algunos afirman que el pecado mortal que separa de Dios solo se verifica en el rechazo directo y formal de la llamada de Dios, o en el egoísmo que se cierra al amor del prójimo completa y deliberadamente, o sea, como si el pecado mortal fuera la apostasía o directamente el odio al prójimo o este tipo de cosas. Solo entonces tendría lugar una opción fundamental, es decir, una de aquellas decisiones que comprometen totalmente a la persona y que serían necesarias para constituir un pecado mortal. O sea, fijaos que en este planteamiento es dificilísimo que haya un pecado mortal. Dice, sin duda, la opción fundamental es la que define, en último término, la condición moral de una persona, entendiendo por opción fundamental el deseo último del fin y el poner el fin en lo que es correcto. Pero una opción fundamental puede ser cambiada totalmente por actos particulares, sobre todo cuando estos hayan sido preparados, como sucede frecuentemente con actos anteriores más superficiales. Dice, en todo caso, no es verdad que estos actos no son suficientes para constituir un pecado mortal. Según la doctrina de la Iglesia, el pecado mortal que se opone a Dios no consiste en la sola resistencia formal y directa al precepto de la caridad. Se da también en aquella oposición al amor auténtico que está incluida en toda transgresión deliberada en materia grave de cualquiera de las leyes morales. O sea, si hay una oposición objetiva a las leyes morales, eso es un pecado mortal, independientemente de que tú tengas un deseo, tengas otro. Volved otra vez al ejemplo de la comida. No es que yo deseo mantener la salud, me parece estupendo. Yo quiero en todo mantener la salud, pero estoy comiendo una cosa que objetivamente daña mi salud. Según estos de la opción fundamental, como yo deseo mantener la salud, aunque coma luego algo que objetivamente la dañe, eso da igual. Claro, el problema es que para muchos de estos, en el fondo, el fin del hombre era lo que a uno se le ocurría que fuera, no cosas objetivas, porque en el fondo no aceptaban una naturaleza humana concreta con una serie de dinamismos. Por eso fijaos que todos estos teólogos, autores que hablaban de la opción fundamental son los mismos que luego, incluso algunos hasta físicamente, estos de los años 70, son los mismos que luego defienden la ideología de género. O sea, aquí uno puede ser hombre, mujer, una cosa, lo contraria, cambiar cada día, porque en el fondo la naturaleza humana es lo que a mí me da la gana que sea. Con lo cual, como yo siempre tengo ese deseo de hacer el bien o algo por el estilo, el que yo utilice determinados comportamientos, eso no tiene importancia. Es exactamente lo mismo. O sea, como veis, son siempre los mismos perros con otros collares. No querer aceptar que hay una naturaleza humana concreta, que por supuesto está en unas circunstancias históricas, hay cosas que cambian, pero hay elementos constitutivos que permanecen. Y cuando algo se opone a esos elementos, tenemos ya el pecado mortal. Bien, y para concluir esto, como os digo aquí, hay que recordar que los actos del hombre, hay que decir algo sobre el tema de las pasiones. Fijaos que las pasiones serían actos que tenemos en común con los animales y entran en lo que hoy denominaríamos tendencias, instintos, de una manera, no entro aquí en un lenguaje demasiado técnico. Forman parte de la naturaleza humana, pero deben estar sometidas por la razón. Digamos, no es que sean malas, ni mucho menos, pero cuando no se siguen las pasiones de una manera racional, ahí es donde puede aparecer el pecado. Son necesarias, además, para que una acción esté perfectamente bien hecha. Pero nosotros no es una cosa que podamos controlar directa e inmediatamente. De hecho, un hombre sin pasiones sería un ser humano mutilado, o sea, algo que realmente no existe. También, por otra parte, el pecado original ha desordenado enormemente las pasiones. O sea, por una parte, como el hombre, acordaos lo que decíamos, el alma es forma del cuerpo, siempre hay cierta tendencia entre el aspecto espiritual y el aspecto más material, que tiene que ver con las pasiones, con los instintos, etc. Lo que pasa es que, por efecto del pecado original, como veremos, eso se ha desordenado enormemente.
De ahí que haya dificultad, lo que decía San Pablo, no a veces hago el bien que no quiero y no o hago el mal que no quiero y el bien que quisiera hacer no lo hago. O sea, podemos desear una cosa en el hombre interior como en el aspecto más espiritual, pero luego a la hora de llevarlo a la práctica a veces buscamos otra serie de satisfacciones materiales o de bienes materiales. Que repito, no es que un bien material o una satisfacción material sea algo malo, es algo bueno, pero tiene que estar correctamente ordenado. Por ejemplo, volviendo de nuevo al ejemplo de la comida, puede estar bien comer pues de vez en cuando un dulce o comer de vez en cuando un jamón que a uno le gusta mucho. Ahora, que todos los días a todas horas lo estés comiendo, es evidente que eso no te va a hacer bien. Te puede gustar y desde el punto de vista del gusto de algunos, pues eso puede ser una satisfacción, pero viendo lo que es la naturaleza humana de esa persona, tal cosa no le va a hacer ningún bien. Él puede tener incluso el propósito de regularse en ese campo, pero luego a la hora de la verdad no lo cumple. Por eso es interesante aquí recordar, Aristóteles decía que del aspecto pasional podemos tener un dominio político, no un dominio despótico. O sea, no es que tú puedas decidir cuáles son tus deseos, cuáles son tus tendencias, cuáles son las pasiones como quien ordena una cosa u ordena otra, no. Porque tienen, digamos, un dinamismo más o menos propio, pero sí puedes ordenarlas. De ahí la importancia que es educar el deseo, ordenar el deseo, aprender a desear lo que es correcto. En el fondo, todo el planteamiento clásico de las virtudes, como veremos ahora, es poner orden en las pasiones. Y poner orden no quiere decir anular o no quiere decir controlar de una manera directa e inmediata, sino ir estableciendo una dirección, ir orientando esas pasiones hacia el objetivo que ve la razón. Bien, pues con esto pasamos al segundo, dentro de este segundo apartado, lo que sería el segundo bloque. ¿Cuáles son los principios de los actos humanos? Que aquí entrarían muchas cosas de moral fundamental. Solo vamos a decir lo más importante. Como os explico aquí, las amplias reflexiones que dedica la tercera parte del Catecismo de la Iglesia Católica a la vida moral se podrían situar en este lugar. Hemos hablado del fin, hemos hablado de que los actos tienen una moralidad, que tenemos que colaborar con la gracia. Luego, ¿esto cómo se organiza? Pues a partir de todo el tema de hábitos y virtudes, como vamos a decir inmediatamente. También lo recuerdo aquí, podrían entenderse en muchos casos todos estos medios para alcanzar el fin, efectos de la justificación. Recordaos que la gracia de Cristo nos va transformando interiormente para que realicemos aquellas obras que nos van a alcanzar el fin. O sea que, como os dais cuenta, no se puede separar los aspectos dogmáticos de los morales. Y esto a veces ha hecho un daño tremendo, pretender hablar de obligaciones morales sin hablar de la gracia. La gracia no es algo que haya que tratar como en teología dogmática y luego en moral olvidarse, ¿no? Es que si no tenemos la gracia del Espíritu Santo, no podemos vencer al pecado original, no podemos llevar a la práctica todos los mandamientos de una manera continua. O sea que por eso, diríamos, los aspectos dogmáticos, y no solo dogmáticos, o no se pueden separar de los morales, y lo mismo de los espirituales, porque en el fondo lo que tiene que la espiritualidad es lo mismo de la moral. Solo que, digamos, como mucho, si habláramos de espiritualidad así como más sublime, pues sería cosas que tienen que ver con la caridad de aquellas personas ya más experimentadas, pero siempre es el mismo principio. ¿Qué tenemos que hacer para alcanzar el fin? Y aquí es clarísimo, sin la gracia no podemos hacer el bien del que nos habla la moral, y sin la oración no podemos alcanzar la gracia, sin los sacramentos no podemos alcanzar la gracia, y sin eso no podemos realizar el bien que nos va a llevar a la vida eterna. O sea, esto hay que tenerlo muy claro porque si no se lían las cosas. Bien, dentro de los elementos morales hay un elemento fundamental que es el de hábito. Por hábito entendemos un tipo de accidente, es una cualidad. Son cualidades bastante estables, difícilmente móviles, y mediante las cuales se enriquece la vida del hombre. Fijaos que el hábito es un modo, por así decir, de habernos, es un modo de ser cualitativo de la naturaleza humana. Por eso su aumento o su disminución va a depender de una mayor intensidad. No es tanto que tú hagas más o menos cosas, cuanto que la naturaleza humana se enriquezca
para poder realizar algo que antes no realizaba. Dentro de la naturaleza, dentro de la persona humana, los diferentes hábitos se refieren a diferentes potencias, que se consideran, por tanto, como sujetos de esos hábitos. Puede haber hábitos en el entendimiento, en la voluntad, también en el nivel sensitivo. En el nivel sensitivo, no tanto, digamos, en lo que es puramente sensible, sino en cuanto que lo sensible depende de la voluntad o del entendimiento. O sea, no es que uno, por ejemplo, pueda habituarse, o es mucho más difícil crear un hábito, por ejemplo, para ver un color que antes no lo veías. Eso, diríamos, nos viene dado ya en los ojos. Es cierto que podemos, digamos, cultivar más tratar de descubrir mejor algunas sensaciones, pero por ahí no llegamos muy lejos. Pero pensar que en lo que es la coordinación del nivel sensomotorio, sí. Pensar, por ejemplo, el hábito de tocar un instrumento musical, de tocar el piano. Obviamente ahí se incluye el nivel sensitivo. Ese no sería un hábito moral, que es un hábito que tiene que ver con cómo organizas tu sensibilidad y el movimiento de las manos, pero como ejemplo de hábito nos puede venir bien. Como os digo, aquí el hábito determina o cualifica una potencia que puede organizarse y disponerse de muchas maneras. Claro, toda la posibilidad que tiene el hombre de la libertad, de la indeterminación, eso se puede organizar de muchas maneras y por eso tenemos una multitud posible de hábitos. Desde el punto de vista, esto nos va a ser muy importante para la moral, la distinción de los hábitos depende de los objetos formales, es decir, aquello hacia lo que tiende un hábito. Al fin y al cabo, si los hábitos se ordenan a los actos y los actos se especifican por su objeto, también lo harán los hábitos. Es decir, se trata de ver cuál es la razón última o cuál es el aspecto último de algo que tú estás realizando para decir que tenemos un hábito o que tenemos otro hábito distinto, aunque estemos hablando, diríamos, de cosas que materialmente sean muy parecidas. Esto sin entrar en cuestiones morales. Fijaos que, por ejemplo, una persona que estudia geometría puede ocuparse de cuál es la forma de la Tierra, y otro que estudia geología también se va a ocupar de la Tierra, pero desde un punto de vista distinto. Diríamos, el objeto formal va a ser distinto. Una persona puede ocuparse, por ejemplo, de cuestiones que tengan que ver con la moral, pues no sé, con pensar algún campo alguien puede hablar en medicina, de medios de reproducción asistida y demás, pero también lo puedes estudiar desde el punto de vista moral. ¿Tal medio es coherente con el fin? Un médico a lo mejor puede fijarse solo si tal medio va a ser eficaz o no va a ser eficaz, pero digamos, eso para el cristiano no es bastante, no es suficiente. La cuestión está, ¿este medio es coherente con la manera en la que tiene que transmitirse la naturaleza humana o no? Este sería, diríamos, lo de los diferentes objetos formales. Se suele hablar de hábitos entitativos cuando se ordenan a modificar la esencia de algo. En el nivel natural, diríamos, el hábito entitativo sería, por ejemplo, la salud, y operativos cuando se ordenan a la operación. En el caso de la salud, por ejemplo, si tienes todos los elementos materiales del hombre están actuando de una manera coordinada y correcta, ahí está la salud. Y un hábito operativo es cualquier cualidad que permita realizar una determinada operación, desde un hábito intelectual, por ejemplo, para razonar en un campo de matemáticas, de física, de lingüística, o la facilidad para realizar determinados movimientos en una práctica deportiva. Eso sería también, por ejemplo, un hábito operativo. Lo que pasa es que a nosotros nos van a interesar los hábitos entitativos y los hábitos operativos que tengan más que ver con el alcanzar el fin. El hábito entitativo más importante va a ser la gracia santificante, que eleve, por así decir, transforme a la persona desde dentro para poder alcanzar el fin, y los hábitos operativos, como vamos a ver inmediatamente, pero no comenzamos ahora porque ya se nos ha pasado casi el tiempo, será el tema de las virtudes. O sea, digamos, cómo pueden modificarse o cómo pueden enriquecerse las potencias para poder realizar de una manera habitual, de una manera sencilla, unos actos que son coherentes con el fin y que nos van a ayudar a alcanzar el fin. Lo dejamos aquí y comenzamos luego inmediatamente con el tema de las virtudes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío.